Antes de sumergirnos en uno de los asedios más desesperados de la historia, déjenme preguntarles algo. ¿Qué saben de la caída de Constantinopla? La mayoría de la gente recuerda 1453, los cañones, la caída de las murallas, el fin del Imperio Romano. ¿Pero qué vino después? Porque Mehmed el Conquistador no se detuvo. No podía detenerse. Constantinopla era el premio, pero también era la puerta de entrada. Y 3 años después, en el verano de 1456, Mehmed volvió la vista hacia la siguiente ficha de dominó, Belgrado. Si caía, no habría nada entre el Imperio Otomano y el corazón de la Europa cristiana. Ni fortalezas. Ni ejércitos. Nada. Solo caminos abiertos que conducían directamente a Viena, a Roma, a todo. Esta es la historia de cómo un reino moribundo, un general de 70 años y un monje fanático con una cruz en una mano y una espada en la otra mantuvieron la línea cuando nadie más lo hizo. 19 días. Eso fue todo lo que hizo falta. 19 días de cañonazos, desesperación, sangre y uno de los contraataques más demenciales de la historia militar. Si este vídeo te enseña algo nuevo, si te engancha la historia, solo te pido, dale a me gusta, deja un comentario y suscríbete. Sin algoritmos ni trucos, solo tú diciéndole a YouTube que este es el tipo de contenido que importa. Ahora, volvamos a 1456 y veamos cómo un imperio intentaba destruir una ciudad que se negaba a morir. Constantinopla cayó el 29 de mayo de 1453. Las murallas que habían resistido durante 1000 años se derrumbaron bajo el peso de los cañones de Mehmed, y el imperio bizantino dejó de existir. Europa estaba aterrorizada. Los otomanos no eran solo otro imperio, eran una máquina de guerra, disciplinada, implacable, expandiéndose en todas direcciones. Mehmed tenía 21 años cuando tomó Constantinopla. 21. Y no había terminado. No podía terminar. La conquista no era solo ambición para Mehmed, era el destino. Su apodo no era un truco de marketing. Mehmed el Conquistador lo decía en serio. La pregunta no era si avanzaría hacia Europa. Era cuándo. Y la respuesta llegó rápidamente. Para 1454, los ejércitos otomanos estaban incursionando profundamente en Hungría, probando defensas, quemando aldeas, tomando prisioneros. Mehmed estaba sondeando la debilidad. Y la encontró. El reino de Hungría estaba exhausto. Décadas de guerra con los otomanos habían desangrado al país. El rey Ladislao V era un adolescente, de apenas 16 años, inexperto, más preocupado por la política interna que por las amenazas externas. Su corte estaba dominada por facciones rivales, nobles que luchaban por tierras y títulos, mientras la amenaza otomana crecía día a día. La nobleza húngara estaba dividida, egoísta, más centrada en sus propiedades que en la supervivencia del reino. No había unidad. No había una defensa coordinada. No había un ejército permanente listo para afrontar lo que se avecinaba. Las arcas estaban vacías. Las fortalezas estaban desprovistas de personal. El reino se pudría desde dentro mientras un imperio golpeaba las puertas. Pero había un hombre. Juan Hunyadi. Si no conoces ese nombre, deberías. Hunyadi nació alrededor de 1406, hijo de un noble valaco al que se le habían concedido tierras en Transilvania. Sus orígenes eran humildes en comparación con los grandes magnates de Hungría, pero Hunyadi no heredó su reputación. Se la ganó. Batalla tras batalla. Victoria tras victoria. Durante 30 años, luchó contra los otomanos. No como rey o emperador, sino como general, gobernador militar, un hombre que comprendió que la supervivencia de la Europa cristiana dependía de mantener la línea en los Balcanes. Había ganado la batalla de Yalomia en 1442, aplastando una fuerza otomana que lo superaba en número. Lideró la larga campaña, adentrándose en territorio otomano, tomando ciudades, destrozando ejércitos, demostrando que los turcos podían ser derrotados. Había luchado en Varna en 1444, una de las batallas más sangrientas del siglo, donde el rey Vladislao III de Polonia y Hungría fue asesinado y el ejército húngaro fue casi destruido. Hunyadi sobrevivió. Siempre sobrevivía. Y siempre regresaba. Había luchado en la segunda batalla de Kosovo en 1448, otro desastre, otra derrota, pero Hunyadi escapó, se reagrupó y siguió luchando. Para 1456, tenía 70 años.
Su cabello era blanco. Su cuerpo se estaba desmoronando. Sufría de gota, fiebres, dolor crónico. Pero su mente era aguda y su voluntad de hierro. Hunyadi sabía lo que venía. Había estado observando a Mehmed durante años, rastreando los movimientos de los ejércitos otomanos, leyendo los informes de exploradores y espías. Sabía que Constantinopla había sido el principio, no el final. Y sabía que Belgrado era el siguiente. Hunyadi comprendía algo que la mayoría de los líderes europeos desconocían: la geografía era el destino. Hablemos de por qué Belgrado era tan importante. La ciudad se encuentra en la confluencia de dos ríos, el Danubio y el Sava. El Danubio es uno de los grandes ríos de Europa, fluyendo desde Alemania a través de Austria, Hungría y los Balcanes antes de desembocar en el Mar Negro. Controlar el Danubio significa controlar el comercio, el transporte y el movimiento militar en media Europa. El Sava fluye desde el oeste, a través de las actuales Eslovenia y Croacia, y se une al Danubio en Belgrado. Juntos, estos ríos formaban un foso natural alrededor de la ciudad por dos lados. Al norte, el Danubio. Al oeste, el Sava. Al sur y al este, tierra, pero tierra que ya estaba bajo control otomano. Belgrado era una fortaleza por diseño, construida en un terreno elevado con vistas a los ríos, con gruesas murallas medievales, torres, puertas y una ciudadela en el centro. Pero más que eso, Belgrado era un cuello de botella. Si los otomanos la tomaban, controlarían el sistema fluvial. Podrían movilizar ejércitos por barco, sorteando las fortalezas húngaras y adentrándose en el corazón del país sin tener que luchar en cada castillo y ciudad del camino. Podrían abastecer a sus fuerzas indefinidamente, utilizando los ríos como autopistas. Y lo más importante, romperían la barrera psicológica. Belgrado era el símbolo de la resistencia cristiana en los Balcanes. Si caía, otras ciudades se rendirían sin luchar. Las fichas de dominó caerían. Mehmed lo comprendía. Hunyadi también. Por eso ambos sabían que este asedio lo decidiría todo. A principios de 1456, los otomanos comenzaron a reunir sus fuerzas. No se trataba de una incursión. No se trataba de una expedición punitiva. Mehmed traía consigo todo el peso del imperio. Las fuentes varían en cuanto a las cifras exactas, como suele ocurrir con los ejércitos medievales, pero la mayoría de los historiadores coinciden, entre 60 y 80.000 soldados. Permítanme explicarles qué significaba eso realmente. Primero, los genízaros. Se trataba de la infantería de élite del ejército otomano, reclutados de niños a través del sistema de Psirme, convertidos al Islam, entrenados desde la infancia en la disciplina militar y el combate. Eran soldados profesionales en una época en la que la mayoría de los ejércitos aún eran levas feudales y milicias a tiempo parcial. Vestían uniformes distintivos, portaban arcabuces de mecha y espadas, luchaban en formaciones cerradas y nunca rompían filas. Eran fanáticamente leales al sultán y eran terriblemente efectivos. Mehmed trajo a miles de ellos a Belgrado. Luego estaban los sipay, la caballería pesada otomana. Estos eran los guerreros feudales del imperio, a quienes se les otorgaban tierras a cambio de servicio militar, jinetes con armadura capaces de cargar a través de las líneas de infantería y abatir a los enemigos que huían. Eran letales en batalla abierta, pero menos útiles en asedio. Aún así, Mehmed los trajo de todos modos, tanto para intimidar como para cortar el paso a las fuerzas de relevo que intentaban llegar a la ciudad. Además de los soldados profesionales, había decenas de miles de irregulares, azaps y ang, tropas ligeramente armadas utilizadas para escaramuzas, incursiones y reforzamiento de las filas durante los asaltos. Y luego estaban los obreros, ingenieros, zapadores, mineros, herreros, carpinteros, todo el personal de apoyo necesario para dirigir una operación de asedio masiva. Pero el verdadero terror provenía de los cañones. Mehmed había aprendido el poder de la artillería en Constantinopla. Había contratado a Urbano, un fundador de cañones húngaro que primero ofreció sus servicios a los bizantinos, pero fue rechazado por falta de recursos, y luego recurrió a Mehmed, quien le pagó una fortuna para construir los cañones más grandes del mundo. La gran bombarda de Urbano, la Basílica, disparaba balas de piedra de más de media tonelada y podía destrozar muros que habían permanecido en pie durante 1000 años. El propio Urbano murió durante el asedio de Constantinopla, pero su legado perduró. El cuerpo de artillería de Mehmed se había convertido en el más avanzado del mundo. Para Belgrado, trajo docenas de cañones,
desde pequeñas piezas de campaña hasta enormes cañones de asedio que requerían yuntas de bueyes para su desplazamiento. No eran simples armas. Eran dispositivos de terror psicológico. El solo sonido, el profundo y estremecedor estallido, el silbido de una bola de piedra al atravesar el aire, el estallido explosivo al impactar contra la piedra, todo estaba diseñado para quebrantar la voluntad de los defensores incluso antes de que la infantería atacara. Las fortificaciones medievales se construían para resistir torres de asedio, arietes y catapultas. No estaban diseñadas para resistir la artillería de pólvora. Los otomanos también trajeron una flota. Más de 200 barcos, una mezcla de galeras de guerra y barcos de transporte, controlando los ríos Danubio y Sava, cortando el reabastecimiento y aislando Belgrado del mundo exterior. Esta fue una guerra total. Fuerza abrumadora. Conmoción y pavor. Mehmed quería que Belgrado fuera aplastada de forma tan decisiva que nadie se atreviera a resistir de nuevo. Dentro de Belgrado, la situación era desesperada. La guarnición era pequeña. Se estima que su número oscilaba entre 5 y 7.000 hombres, y la mayoría no eran soldados profesionales. Había algunos caballeros, algunos hombres de armas experimentados, veteranos de campañas anteriores, pero el grueso de los defensores eran milicianos locales, habitantes del pueblo y campesinos de los alrededores que habían huido a la ciudad al oír la llegada de los otomanos. Tenían lanzas, espadas, hachas y armas improvisadas. Tenían coraje, pero muy poco entrenamiento. Las fortificaciones eran decentes, pero anticuadas. Las murallas de Belgrado eran medievales, construidas al estilo de los siglos XIII y XIV, gruesas murallas de piedra con torres espaciadas a intervalos regulares, puertas reforzadas con hierro y una ciudadela en el centro como defensa de última hora. Pero estas murallas no estaban diseñadas para resistir el fuego de cañón. Carecían de bastiones angulares para desviar los disparos, y de refuerzos de tierra para absorber el impacto de la artillería pesada. Eran verticales, sólidas y vulnerables. El comandante de la ciudad era Michael Szilágyi, cuñado de Hunyadi, un soldado capaz y experimentado que había luchado junto a Hunyadi durante años. Szilágyi era realista. Observó el tamaño de su guarnición, el estado de las murallas, los informes del ejército otomano que marchaba hacia ellos, y supo que no podrían resistir. No solos. No contra esto. Envió mensajes desesperados al rey Ladislao en Buda, a la nobleza húngara, a cualquiera que quisiera escuchar. Necesitamos refuerzos. Necesitamos suministros. Necesitamos ayuda ya. La respuesta fue patética. El rey Ladislao no hizo nada. Era joven, débil, fácilmente manipulable por las facciones de su corte. Algunos nobles argumentaban que Belgrado ya estaba perdida y que enviar un ejército significaría perderla también. Otros estaban demasiado ocupados conspirando unos contra otros como para preocuparse por los otomanos. No se reunió ningún ejército. No se envió ninguna fuerza de relevo. No se enviaron suministros. Belgrado estaba sola. Excepto por dos hombres, Juan Hunyadi y Giovanni da Capistrano. Hunyadi no estaba oficialmente al mando de nada en 1456. Había sido regente de Hungría tras la muerte del rey Vladislao en Varna, gobernando el reino durante años mientras Ladislao era un niño. Pero sus enemigos políticos lo habían despojado del poder, celosos de su reputación y resentidos por su influencia. Para 1456, Hunyadi no ostentaba ningún cargo real. Carecía de título oficial. No tenía mandato real. No lo esperaba un ejército permanente. Pero tenía algo mucho más importante: respeto. Cuando Hunyadi convocó voluntarios para marchar a Belgrado, acudieron. No porque un rey se lo ordenara. No porque les pagaran. Sino porque Hunyadi lo pidió. Los campesinos abandonaron sus campos. Los ciudadanos abandonaron sus talleres. Los nobles menores reunieron a sus vasallos. Venían de Transilvania, de Hungría, de las regiones fronterizas que llevaban décadas desangrándose bajo las incursiones otomanas. Vinieron porque creían en Hunyadi. Vinieron porque él nunca los había abandonado. Reunió quizás 15.000 hombres. Algunas fuentes dicen más, otras menos, pero la cantidad en realidad no importa. Lo que importaba era que eran casi completamente inexpertos. La mayoría nunca había luchado en una batalla real. Carecían de armadura, armas estandarizadas y disciplina militar. Eran una turba.
pero una turba que se negaba a rendirse. Y Hunyadi sabía cómo utilizarlos. Giovanni da Capistrano tenía 70 años, era un fraile franciscano que había dedicado la mayor parte de su vida a predicar e inquisidor. Había nacido en Italia en 1386, había estudiado derecho, había sido juez, había sido encarcelado durante una guerra local, y en un momento de despertar religioso, abandonó su carrera, se unió a la orden franciscana y dedicó su vida a la predicación. Y se le daba bien. Realmente bien. Capistrano viajó por toda Europa, pronunciando sermones que atraían a miles de personas, exigiendo reformas morales, atacando la herejía y, cada vez más, llamando a una cruzada contra los otomanos. Tras la caída de Constantinopla, Capistrano se obsesionó con la idea de una guerra santa. Predicó en Alemania, Polonia y Hungría, diciendo a todo el que quisiera escucharlo que los otomanos eran enemigos de Cristo, el azote de Dios, la oscuridad que debía ser rechazada. Y miles le creyeron. Capistrano no parecía un guerrero. Era bajo, delgado, frágil, enfermizo, con el cuerpo desgastado por años de ayuno y viajes. Pero cuando hablaba, la gente lo escuchaba. Su voz se transmitía. Sus palabras ardían. Declaró que la defensa de Belgrado era una misión sagrada, una prueba de fe, una oportunidad para luchar por Dios y la cristiandad. Y los hombres lo siguieron. Capistrano reunió su propio ejército, separado del de Hunyadi, una fuerza variopinto de campesinos, artesanos, agricultores, gente sin entrenamiento militar pero con una convicción absoluta. Llevaban cruces, estandartes con él. Nombre de Jesús bordado en oro, armas improvisadas, garrotes, herramientas agrícolas, lo que encontraban. Los historiadores los llaman cruzados, pero eso los hace parecer más organizados de lo que eran. Eran fanáticos. Creyentes. Hombres desesperados dispuestos a morir porque un monje de 70 años les dijo que Dios lo exigía. Capistrano y Hunyadi unieron fuerzas. Fue una extraña alianza. Un general pragmático que había dedicado su vida al estudio de tácticas, logística y estrategia, y un fanático religioso sin experiencia militar, pero con una fe inquebrantable. Pero funcionó porque ambos entendían una cosa: si Belgrado caía, todo caía. No habría segunda línea de defensa. Ninguna posición de repliegue. Era aquí o en ninguna parte. El 4 de julio de 1456, el ejército de Mehmed llegó a Belgrado. Los otomanos no perdieron el tiempo. Acamparon en un enorme semicírculo alrededor de los flancos sur y este de la ciudad, con sus tiendas extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Los ingenieros comenzaron a construir fortificaciones de asedio, empalizadas de madera, terraplenes de tierra y plataformas para los cañones. Los zapadores comenzaron a cavar trincheras, acercándose a las murallas a cubierto, preparándose para socavar los cimientos. La flota se posicionó en los ríos, cortando la huida y el reabastecimiento. Y entonces comenzó el bombardeo. El ruido era inimaginable. Enormes cañones rugieron, escupiendo fuego y humo, lanzando bolas de piedra que pesaban cientos de kilos. El suelo temblaba con cada disparo. Las murallas de Belgrado, gruesas piedras medievales, comenzaron a agrietarse. Las torres se estremecieron. Las almenas se derrumbaron. El polvo y el humo llenaron el aire, dificultando la visión y la respiración. Los defensores se agazaparon tras las murallas, escuchando los impactos, esperando a que la piedra cediera. El plan de Mehmed era un clásico de la guerra de asedio otomana. Rodear la ciudad. Cortar todo reabastecimiento. Aporrear las murallas con artillería hasta que se abrieran brechas. Enviar a los genízaros para asaltar las brechas. Abrumar a los defensores con superioridad numérica y de fuego. Era la misma estrategia que había funcionado en Constantinopla. Debería haber funcionado también allí. Durante días, el bombardeo continuó. Día y noche, los cañones disparaban. Los otomanos trabajaban por turnos, manteniendo una presión constante, sin dejar descansar a los defensores, sin darles tiempo para reparar los daños. Lenta y metódicamente, las murallas comenzaron a derrumbarse. Las grietas se ensancharon hasta convertirse en huecos. Los huecos se ensancharon hasta convertirse en brechas. Secciones de la muralla se derrumbaron por completo, dejando montones de escombros que se podían escalar. Los defensores hicieron lo que pudieron. Construyeron barricadas tras las brechas, apilando madera, muebles, piedras, cualquier cosa para crear una segunda línea de defensa.
Recogieron escombros y los usaron para rellenar las brechas. Trabajaron toda la noche, exhaustos y aterrorizados, sabiendo que cuando las brechas fueran lo suficientemente grandes, se produciría el asalto. Pero Belgrado tenía algo que Constantinopla no tuvo en sus últimos días, una fuerza de relevo en camino. El 14 de julio, Hunyadi llegó con su flota. Llamarla flota es generoso. Era un conjunto de barcos fluviales, barcazas requisadas, barcos pesqueros, cualquier cosa que pudiera flotar y transportar hombres o suministros. Pero Hunyadi los había cargado con soldados, armas, alimentos, pólvora, todo lo que los defensores necesitaban. Y se disponía a abrirse paso a través del bloqueo otomano. La flota otomana esperaba, más de 200 galeras de guerra alineadas en el Danubio, bloqueando el río, con sus comandantes confiados en que ninguna fuerza cristiana podría abrirse paso. Se equivocaron. La flotilla de Hunyadi bajó río abajo por la tarde, moviéndose rápido, aprovechando la corriente. Los otomanos se movieron para interceptarlos, sus galeras remando para formar una línea, arqueros y artilleros listos para disparar. Y entonces las dos flotas chocaron. Fue un caos. Los barcos chocaban entre sí, los garfios volaban, los hombres saltaban por las cubiertas, luchando cuerpo a cuerpo. Las flechas llenaban el aire. Se oían disparos. Los barcos se incendiaban. Los hombres se ahogaban. Hunyadi estaba en el centro del ataque, dirigiendo el ataque. Su barco embistió una galera otomana, sus hombres abordaron y abatieron a la tripulación. Otros barcos cristianos lo siguieron, destrozando la línea, abrumando a los otomanos con una agresividad brutal. La flota otomana intentó reagruparse, pero Hunyadi no les dio tiempo. Siguió presionando, atacando, avanzando. Al anochecer, el bloqueo otomano se rompió. Hunyadi navegó hacia Belgrado con suministros, refuerzos, y lo más importante, esperanza. La ciudad ya no estaba sola. Cuando la guarnición vio llegar los barcos de Hunyadi, vitoreó. Los hombres lloraron. Se habían estado preparando para morir, y ahora, de repente, tenían una oportunidad. Hunyadi no perdió el tiempo. Descargó suministros, reforzó las defensas, organizó la guarnición y envió mensajeros a Capistrano, que estaba acampado fuera de la ciudad con su ejército cruzado, diciéndole que mantuviera su posición y estuviera listo para moverse. Mehmed estaba furioso. El bloqueo se había roto. Su cronograma se había alterado. Los defensores habían recibido refuerzos. Pero no se retiró. No lo reconsideró. Redobló sus esfuerzos. Se desplegaron más cañones. El bombardeo se intensificó. Los ingenieros otomanos trabajaban sin descanso, construyendo torres de asedio, rampas de asalto y escalas. Mehmed quería acabar con esto. A finales de julio, las murallas estaban en ruinas. Se habían abierto múltiples brechas, amplios huecos donde la piedra se había derrumbado, dejando montones de escombros que la infantería atacante podía escalar. Los comandantes otomanos recorrieron el perímetro, estudiando las defensas, identificando los puntos débiles y planeando el asalto. Y entonces, el 21 de julio, Mehmed dio la orden. Al amanecer, comenzó el ataque. Miles de soldados otomanos avanzaron en tropel, oleada tras oleada, trepando por los escombros, abriéndose paso a través de las brechas y abriéndose paso hacia la ciudad. Los genízaros lideraron el asalto, disciplinados, implacables, avanzando en formaciones cerradas, con sus oficiales gritando órdenes, manteniéndolos unidos incluso mientras los defensores cristianos les lanzaban todo lo que tenían. Flechas, piedras, agua hirviendo, cualquier cosa. Los genízaros no se detuvieron. Treparon por los escombros. Abrieron paso a través de las barricadas. Lucharon cuerpo a cuerpo en las estrechas calles tras las murallas. Tras ellos venían los irregulares, miles de azaps y ang, inundando las brechas, abrumando a los defensores con su gran número. La lucha fue brutal. Sin líneas definidas. Sin formaciones organizadas. Solo caos, sangre y desesperación. Hunyadi estaba en todas partes. Iba de brecha en brecha, reuniendo a los defensores, liderando contraataques, luchando entre los escombros con una espada en la mano. A sus 70 años, enfermo y exhausto, se negaba a quedarse en la retaguardia. No podía. La defensa se derrumbaba. Sectores de la ciudad estaban invadidos. Banderas otomanas estaban plantadas en las murallas.
Los genízaros se adentraban cada vez más en las calles. Parecía que Belgrado caería. Capistrano estaba en las murallas, sosteniendo una cruz, gritando oraciones, intentando inspirar a los hombres. Que se desplomaban, que corrían, que estaban listos para rendirse. Les gritó, los llamó cobardes, les dijo que Dios los observaba, les dijo que este era su momento de redención. Y de alguna manera, increíblemente, algunos de ellos escucharon. Algunos dejaron de correr. Algunos dieron media vuelta y volvieron a la lucha. Hunyadi lanzó un contraataque desesperado. Reunió todas sus reservas, a todos los hombres que aún podían sostener un arma, y los lanzó contra los genízaros que se habían adentrado más en la ciudad. Fue temerario. Fue brutal. Era la única opción. Los dos bandos chocaron en las calles, apuñalándose, golpeándose, arañándose. Sin estrategia. Sin tácticas. Solo violencia cruda y desesperada. Y lentamente, paso a paso sangriento, los otomanos fueron repelidos. Los genízaros lucharon con más ahínco que cualquier tropa a la que Hunyadi se hubiera enfrentado jamás, pero estaban cansados, se encontraban en terreno desconocido y eran atacados por todos lados. Los irregulares que los seguían comenzaron a flaquear. Algunos se dispersaron y huyeron. Otros fueron aislados y rodeados. Al mediodía, el asalto otomano flaqueaba. Hunyadi siguió presionando. Retomó las brechas. Hizo retroceder a los otomanos sobre los escombros, fuera de las murallas. Al caer la tarde, el ataque había fracasado. Los otomanos se retiraron, arrastrando a sus heridos, dejando a sus muertos amontonados en las brechas. Mehmed observaba desde su tienda de mando, furioso, humillado. Sus mejores tropas habían sido repelidas. Pero él no había terminado. Lo intentaría de nuevo. Los defensores habían resistido. Apenas. Pero habían resistido. Esa noche, en Belgrado, el agotamiento era total. Los hombres se desplomaban donde estaban. Las calles estaban sembradas de cadáveres. Las murallas ardían en algunos puntos. El humo se cernía sobre la ciudad como un sudario. Hunyadi caminó entre las ruinas, comprobando el estado de los heridos, hablando con los soldados, intentando evitar que la moral se desplomara por completo. Sabía que no podrían sobrevivir a otro asalto como ese. La guarnición estaba destrozada. Los suministros escaseaban. Las murallas habían desaparecido. Si Mehmed atacaba de nuevo al día siguiente, se derrumbarían. Pero Hunyadi también sabía algo que Mehmed desconocía. El ejército cruzado de Capistrano seguía acampado fuera de la ciudad, al otro lado del río, esperando. Miles de hombres, sin entrenamiento pero fanáticos, listos para luchar. Hunyadi le había dicho a Capistrano que esperara, que mantuviera la posición, que no hiciera nada imprudente. Pero Capistrano no era bueno acatando órdenes. Al día siguiente, 22 de julio, Capistrano hizo algo absolutamente descabellado. Decidió que la defensa estaba acabada. Reunió a sus cruzados, miles de campesinos y ciudadanos armados con garrotes, hachas, guadañas, lo que tuvieran, y les dijo que iban a atacar. No a defender. Atacar. Iban a salir de la ciudad, directo al campamento otomano, y hacer retroceder a los infieles. Era suicida. Era una locura. Era exactamente el tipo de fanatismo temerario que Hunyadi había estado tratando de evitar. Pero Capistrano no pidió permiso. No se coordinó con Hunyadi. Simplemente lo hizo. Lideró a sus cruzados fuera de las puertas, sosteniendo su cruz en alto, gritando oraciones, y miles de fanáticos medio armados lo siguieron, cargando a través del campo abierto hacia las líneas de asedio otomanas. Hunyadi vio lo que estaba sucediendo y perdió la cabeza por completo. Esto no era estrategia. Esto no era táctica. Esto era un suicidio colectivo. Capistrano iba a conseguir que él y miles de hombres murieran, y no había nada que Hunyadi pudiera hacer para detenerlo. Excepto seguirlo. Porque si no lo hacía, los cruzados de Capistrano morirían solos. Así que Hunyadi hizo lo único que pudo. Reunió a todos los soldados que le quedaban, los organizó en una fuerza de combate adecuada y cargó contra Capistrano. Lo que sucedió a continuación fue una de las batallas más caóticas, improbables y decisivas de la historia medieval. Los cruzados de Capistrano se estrellaron contra las líneas de asedio otomanas como una avalancha humana. No lucharon con disciplina.
No lucharon con táctica. Lucharon con una agresividad pura y demencial. No les importaban las formaciones. No les importaba la defensa. Simplemente siguieron avanzando, gritando, blandiendo sus armas, lanzándose contra los soldados otomanos. Los otomanos fueron tomados completamente por sorpresa. Se habían estado preparando para otro asalto de asedio, desplegando artillería, organizando su infantería, esperando que los cristianos se quedaran tras sus murallas y defendieran. No estaban preparados para un contraataque repentino y masivo. Su campamento estaba en desorden. Sus cañones no estaban posicionados para la defensa. Los soldados estaban dispersos, algunos comiendo, otros descansando, otros trabajando en equipo de asedio. Y entonces miles de cruzados gritando estaban entre ellos, destrozando tiendas, atacando carros de suministros, provocando incendios. Era el caos. Los genízaros intentaron reagruparse, formando líneas defensivas, pero los hombres de Capistrano no se detuvieron. Chocaron contra los genízaros, murieron por docenas y siguieron avanzando. Y entonces los soldados entrenados de Hunyadi los atacaron. Hunyadi había organizado a sus hombres en formaciones disciplinadas, caballería e infantería trabajando juntas, aprovechando el caos, cortando las líneas de suministro otomanas, atacando puestos de mando, convirtiendo el campamento otomano en un matadero. Mehmed intentó reanimar a sus tropas. Él mismo entró en la batalla, gritando órdenes, intentando restablecer el orden, pero sus soldados estaban presas del pánico. El campamento ardía. Las fuerzas cristianas estaban por todas partes. Y entonces ocurrió lo impensable. El propio Mehmed resultó herido. Los relatos varían sobre cómo sucedió exactamente. Algunas fuentes dicen que una flecha lo alcanzó en la pierna. Otras dicen que fue herido por una lanza o una espada durante un combate cuerpo a cuerpo. Sea como fuere, el sultán del Imperio Otomano, el conquistador de Constantinopla, el hombre que había jurado tomar Belgrado, fue alcanzado y tuvo que ser evacuado del campo de batalla. Sus guardaespaldas lo rodearon, lo retuvieron y lo llevaron a un lugar seguro. Y cuando las tropas otomanas vieron que se llevaban a su sultán, sangrando, posiblemente moribundo, la moral se derrumbó. El pánico se extendió como la pólvora. Las unidades se desintegraron. Los hombres arrojaron sus armas y huyeron. La retirada se convirtió en una desbandada. Los soldados se pisotearon intentando escapar. Las fuerzas cristianas los persiguieron, aniquilando a los otomanos que huían, capturando prisioneros y apoderándose de suministros. Hunyadi mantuvo a sus hombres organizados, avanzando, expulsando a los otomanos de la ciudad, de sus fortificaciones de asedio, de sus cañones. Al final del día, el ejército otomano estaba en plena retirada. El asedio había terminado. Belgrado había resistido. La victoria fue total, impactante y catastrófica para los otomanos. Se estima que perdieron entre 20 y 30.000 hombres, incluyendo miles de genízaros de élite, los soldados mejor entrenados del imperio, veteranos irreemplazables que habían luchado en docenas de campañas. Los grandes cañones de Mehmed, las mismas armas que habían destrozado las murallas de Constantinopla, fueron abandonados en la retirada. Las fuerzas cristianas los capturaron, junto con cientos de carros de suministros, armas, tiendas de campaña, estandartes, todo lo que los otomanos dejaron atrás en su pánico. Fue la primera gran derrota otomana desde la caída de Constantinopla. Y lo cambió todo. El mito de la invencibilidad otomana se hizo añicos. Mehmed el Conquistador, el sultán imparable que había tomado la ciudad más grande del mundo, había sido derrotado por un ejército variopinto de campesinos y un general moribundo. El impacto psicológico fue enorme. En toda Europa, las campanas de las iglesias repicaron en celebración. El Papa Calixto III, quien llevaba años convocando una cruzada, declaró la victoria un milagro, una señal de que Dios no había abandonado a la cristiandad. Ordenó que las campanas de las iglesias sonaran al mediodía todos los días para conmemorar la victoria y llamar a los cristianos a orar por la defensa de Europa. Esta tradición continuó durante siglos en muchos lugares, mucho después de que la mayoría de la gente hubiera olvidado por qué sonaban las campanas. Pero el precio fue brutal. Hunyadi sobrevivió a la batalla, pero contrajo la peste durante el asedio. La enfermedad se había extendido por los campamentos, tanto cristianos como otomanos, prosperando en la suciedad y el hacinamiento del asedio. Hunyadi enfermó a los pocos días de la victoria.
Intentó combatirla, intentó mantenerse en pie, pero su cuerpo, ya debilitado por la edad y la batalla, no pudo recuperarse. Murió el 11 de agosto de 1456, menos de 3 semanas después de salvar Belgrado. 70 años, enfermo, exhausto, pero vivió lo suficiente para ver la ciudad salvada. Lo suficiente para saber que había vencido. Giovanni da Capistrano murió pocos meses después, en octubre de 1456, también de peste. El monje fanático que irrumpió en el campamento otomano con una cruz en la mano nunca vio las consecuencias de lo que había logrado. Pero murió creyendo haber obrado por Dios, creyendo que la victoria fue una intervención divina, creyendo que su fe había movido montañas. Ambos hombres, el general y el monje, el pragmático y el fanático, fueron enterrados como héroes. Capistrano fue posteriormente canonizado como santo por la Iglesia Católica, San Juan de Capistrano, patrón de los capellanes militares y juristas. Hunyadi nunca fue canonizado, pero en Hungría se convirtió en algo más, una leyenda, el último gran defensor de la cristiandad, el hombre que se interpuso entre Europa y la oleada otomana y se negó a ceder. Los dos hombres que mantuvieron la posición no vivieron para ver las consecuencias de lo que lograron. Pero esas consecuencias fueron enormes. Mehmed el Conquistador nunca tomó Belgrado. Lo intentó de nuevo más tarde, con campañas menores, ataques de prueba, pero nunca logró devolver todo el peso de su imperio a esa ciudad. El impulso se rompió. El mito de la invencibilidad se hizo añicos. Y Europa, fracturada y dividida como estaba, había ganado tiempo. Tiempo para reagruparse. Tiempo para fortificarse. Tiempo para prepararse para la siguiente oleada. Esto es lo que necesitas entender sobre la importancia de este asedio. No se trataba de una sola ciudad resistiendo. Era el colapso de toda la estrategia de Mehmed. Tras Constantinopla, el plan estaba claro: avanzar hacia el norte a través de los Balcanes, tomar las fortalezas del Danubio una a una, penetrar en Hungría, desestabilizar Europa central, obligar a los Habsburgo a reaccionar, seguir expandiéndose mientras Europa estaba débil y dividida. Belgrado fue el primer paso. Era el eje. Si caía, el Danubio quedaba abierto. Si el Danubio quedaba abierto, nada se interponía entre los otomanos y Viena. Nada entre ellos y el Sacro Imperio Romano Germánico. Nada entre ellos y la propia Roma. Cuando Belgrado resistió, toda la cronología cambió. Mehmed tuvo que dedicar la siguiente década a asegurar sus fronteras sur y este, a lidiar con las rebeliones en Anatolia, a consolidar su control sobre los Balcanes y a librar guerras en el Cáucaso y Crimea. Aún así, conquistó. Tomó Trebisonda en 1461, el último bastión griego en el Mar Negro. Tomó Bosnia en la década de 1460, expandiendo el control otomano en los Balcanes occidentales. Luchó contra Venecia, Persia y los mamelucos. Pero nunca logró la rápida expansión europea que deseaba después de Constantinopla. La ventana se cerró. Y se cerró porque un general de 70 años y un monje fanático se negaron a dejarla abierta. Los historiadores discuten sobre el impacto a largo plazo de Belgrado. Algunos dicen que simplemente retrasó lo inevitable, que los otomanos regresaron más fuertes en el siglo XVI bajo Solimán el Magnífico, tomaron la mayor parte de Hungría, sitiaron Viena 2 veces, en 1529 y 1683, y que Belgrado fue solo un revés temporal. Otros argumentan que el retraso fue importante, que esas décadas adicionales permitieron al Imperio Habsburgo consolidar su poder en Austria y Alemania, que la tecnología militar europea alcanzara a la de los otomanos, que la reforma protestante fracturara Europa de maneras que, de hecho, fortalecieron la resistencia a las amenazas externas y que cambiaron por completo la trayectoria del conflicto otomano-europeo. Ambas interpretaciones tienen fundamento. Los otomanos regresaron. Tomaron Hungría. Sitiaron Viena. Pero nunca alcanzaron el mismo impulso que en 1453. Nunca penetraron en Europa central como Mehmed había previsto. Y para cuando llegaron a Viena en 1529, la ventana se había cerrado. Los Habsburgo estaban listos. Las fortificaciones eran más fuertes. Los ejércitos eran más numerosos. El equilibrio de poder había cambiado. Belgrado ganó tiempo. Y en la historia, el tiempo importa. No estoy aquí para decirles qué interpretación es la correcta. Estoy aquí para contarles lo que sucedió. Y lo que sucedió fue esto: en el verano de 1456,
cuando el Imperio Otomano estaba en la cima de su poder, cuando Mehmed el Conquistador era considerado imparable, cuando todo observador informado creía que Belgrado estaba condenada, un ejército variopinto de campesinos, voluntarios y un general moribundo controlaba una ciudad que todos creían perdida. Lucharon en brechas, en murallas, entre los escombros de torres derrumbadas. Soportaron 19 días de bombardeos, hambruna, enfermedades y terror. Repelieron un asalto masivo de la mejor infantería del mundo. Y luego, en un acto de valentía temeraria y suicida, lanzaron un contraataque tan descabellado que no debería haber funcionado. Y ganaron. Hablemos de lo que le sucedió a los principales protagonistas tras Belgrado. Mehmed se recuperó de su herida. No puso en peligro su vida y en cuestión de semanas, recuperó el mando. Pero la derrota lo persiguió. Nunca olvidó Belgrado. Nunca perdonó la pérdida. Durante el resto de su reinado, se centró en la expansión en otras direcciones, hacia el sur, hacia Grecia, hacia el este, hacia Anatolia y hacia el oeste, hacia el Adriático. Luchó contra los venecianos durante años, tomando sus colonias en el Egeo. Conquistó el imperio de Trebisonda, el último estado sucesor bizantino. Avanzó hacia Crimea, sometiendo al Kanato de Crimea a vasallaje. Se convirtió en uno de los mayores conquistadores de la historia, expandiendo el Imperio Otomano hasta su mayor extensión hasta entonces. Pero nunca tomó Hungría. Nunca atravesó la línea del Danubio. Y cuando murió en 1481, a los 49 años, Belgrado seguía en manos cristianas. El rey Ladislao V de Hungría no hizo absolutamente nada durante el asedio. Se quedó en Buda, a salvo tras sus murallas, escuchando las discusiones de sus consejeros y observando cómo Hunyadi salvaba el reino sin el apoyo real. Tras la victoria, Ladislao intentó atribuirse el mérito, emitiendo proclamas, celebrando, actuando como si hubiera liderado la defensa. Nadie se dejó engañar. La nobleza húngara sabía quién los había salvado. Cuando Hunyadi murió de peste, Ladislao vio la oportunidad de eliminar a la familia Hunyadi como una amenaza política. Hizo arrestar a su hijo mayor, Ladislao Hunyadi, bajo falsas acusaciones de traición y lo ejecutó en 1457. Fue un acto cobarde y vengativo, que fracasó estrepitosamente. La nobleza húngara se indignó. La reputación de Ladislao V quedó destruida. Murió ese mismo año, a los 17 años, posiblemente de leucemia, posiblemente envenenado. Nadie lo lloró. El hijo menor de Hunyadi, Matías Corvino, se convirtió finalmente en rey de Hungría en 1458, gobernando durante más de 30 años y convirtiendo a Hungría en uno de los reinos más poderosos de Europa. Nunca olvidó lo que su padre había hecho en Belgrado. Miguel Szilágyi, comandante de la guarnición de Belgrado, sobrevivió al asedio y continuó sirviendo a Hungría durante años. Se convirtió en uno de los nobles más poderosos del reino, apoyando la reivindicación de Matías Corvino al trono, luchando en guerras contra los otomanos, los Habsburgo y las facciones húngaras rivales. Murió en 1461, todavía luchando, todavía defendiendo el reino que su cuñado había salvado. La propia ciudad de Belgrado permaneció en manos cristianas durante 60 años más. Se convirtió en un símbolo, una fortaleza que había desafiado a los otomanos, un punto de encuentro para la resistencia. Pero en 1521, bajo el sultán Solimán el Magnífico, los otomanos regresaron. Esta vez, no hubo Hunyadi. No hubo Capistrano. No hubo milagro. La ciudad cayó tras un asedio de varias semanas, y los otomanos la mantuvieron durante los 2 siglos siguientes. Pero incluso entonces, el recuerdo de 1456 permaneció. La historia del asedio se contó una y otra vez, en canciones, crónicas y sermones. Se convirtió en parte de la memoria colectiva de la Europa cristiana, un recordatorio de que, incluso contra todo pronóstico, la resistencia era posible. Que los imperios podían ser detenidos. Que las personas importaban. El Papa Calixto III no vivió para ver los efectos a largo plazo de la victoria que había celebrado. Murió en 1458, 2 años después de Belgrado, pero su orden de tocar las campanas de las iglesias al mediodía en conmemoración de la victoria continuó vigente. En muchas regiones católicas, el toque del Ángelus, que se hacía al mediodía, se originó a partir de este decreto. La mayoría de quienes lo oyeron a lo largo de los siglos desconocían su conexión con el asedio de 1456. Pero la tradición sobrevivió,
Un leve eco de un momento en el que Europa estuvo a punto de colapsar y no lo hizo. La victoria en Belgrado no puso fin al conflicto otomano-europeo. Ni mucho menos. Las guerras continuaron durante siglos. Los otomanos se expandieron a Hungría, al Mediterráneo y al norte de África. Sitiaron Viena 2 veces. Lucharon contra los Habsburgo, los venecianos, los polacos y los rusos en interminables guerras que se extendieron desde el siglo XV hasta el XX. Pero la trayectoria cambió. Después de Belgrado, los otomanos ya no fueron considerados invencibles. Eran poderosos, sí. Peligrosos, sin duda. Pero no imparables. Y ese cambio psicológico fue importante. Significó que los estados europeos estaban dispuestos a resistir, dispuestos a luchar, dispuestos a creer que la victoria era posible. Belgrado lo demostró. Un asedio. 19 días. 2 ancianos que se negaron a rendirse. Y el impulso de un imperio, roto. Si esta historia te conmovió, si te enseñó algo, si te recordó que la historia no es inevitable, que se hace por decisiones, por individuos, por momentos donde todo pende de un hilo, entonces hazme un favor. Dale me gusta a este vídeo. Comenta abajo. Dime qué piensas. Dime qué asedio, qué batalla, qué momento olvidado de la historia quieres que cubra a continuación. Dime si ves los paralelismos, si ves los patrones, si entiendes por qué estas historias importan. Porque sí importan. Importan porque nos muestran que el mundo en el que vivimos, las fronteras, las naciones, las culturas, las religiones, todo fue moldeado por momentos como Belgrado. Momentos en los que un puñado de personas tomaron decisiones que lo cambiaron todo. Mehmed podría haberse retirado después del fracaso del primer asalto. No lo hizo. Hunyadi podría haberse quedado en Transilvania, a salvo, observando desde la distancia. No lo hizo. Capistrano podría haberse quedado detrás de su púlpito, predicando en lugar de luchar. No lo hizo. Cada uno de ellos tomó una decisión. Y esas decisiones, multiplicadas por miles de soldados, por 19 días de batalla, por un asedio desesperado, cambiaron el curso de la historia. Suscríbete si aún no lo has hecho, porque contamos historias como esta, historias que importan, historias que los libros de texto pasan por alto o ignoran por completo. Historias sobre personas reales que toman decisiones imposibles bajo una presión inimaginable. Este canal no hace tonterías. Nada de relleno. Nada de vídeos de 10 minutos estirados para que lleguen al algoritmo. Solo los hechos, la sangre, las decisiones y las consecuencias. Esa es la promesa. Y si has llegado hasta aquí, si me has acompañado durante los últimos 30 minutos, ya sabes si esto es para ti. Así que suscríbete. Comparte esto con alguien que ame la historia, alguien que esté cansado del contenido superficial, alguien que quiera entender cómo funciona realmente el mundo. Y sigamos profundizando en los momentos que lo moldearon todo. Porque hay más. Muchísimos más. Batallas donde cayeron imperios. Asedios donde las ciudades se negaron a quebrarse. Generales que cambiaron el mundo. Soldados que mantuvieron la posición cuando nadie más lo hizo. Esto es solo el comienzo. Gracias por ver. Nos vemos en la próxima.